y los
Hola, Clelia, buenas tardes. Hola a todos. Hola, Josefina, Gaby, Clelia. Hola, buenas noches. Buenas noches, maestra Carlota. ¿Cómo estás? ¿Sí me escuchan? ¿Cómo están? Bien, gracias. ¿Sí me escuchas, Carlota? Hola, buenas Querida tardes. Rosa Marta, buenas noches. ¿Sí me escuchas? Ok, muchas gracias. Gracias, doctor Gaby.
Bien, vamos a esperar unos minutitos para Claro, iniciar. claro que sí, tú me dices. Sí, yo te digo, un momento. Mi computadora la escanearon y no puedo abrir el Zoom en mi computadora, pero desde mi celular estoy. Les pido una disculpa si se traba, pero ahí vamos. Hola, buenas noches. Buenas noches, Carla. Vamos a esperar unos minutitos, ya son las 7:30, si gustan, mientras que yo sigo peleando con mi computadora, pero si no, aquí. Buenas noches, gracias. Buenas noches.
Bueno, mientras que iniciamos, quiero comentarles que en esta semana les vamos a estar haciendo llegar sus constancias de las conferencias previas que se han realizado. Les pedimos un poquito de paciencia porque tienen que estar firmadas por tanto la doctora Clelia en calidad de secretaria de actas y su servidora. Pero antes de que termine la semana, lo tendrán todos ustedes. Muchas gracias, Rosy. Gracias, Rodrigo. Bien, yo creo que por el respeto a los horarios y demás, vamos a dar inicio a nuestra conferencia de este mes. Le agradecemos mucho la asistencia a todos ustedes y me voy a permitir presentar a la maestra Carlota Tello. Voy a dar una pequeña semblanza de su currículum. Puede decir lo más importante, te pido una disculpa, maestra, si omito algo, pero para nosotros es un honor que puedas estar aquí con nosotros dando esta charla tan interesante. La maestra Carlota Tello tiene una licenciatura en psicología, es maestra en psicología de la salud por la UNAM, es miembro fundador de ALAPSA Región México, es directora de Tejiendo Redes, Educación y Bienestar AC, miembro del Consejo Consultivo de Fundación Paz, directora y coautora del programa de prevención de abuso sexual infantil y jóvenes Lobo, psicoterapeuta de Fundación Paz, colaboradora en diversos programas de educación sexual, prevención de violencia en la mujer, prevención de violencia en el noviazgo, autora y coautora de más de 23 libros. Además de que todos estos han estado enfocados en la prevención, atención de la violencia y la educación sexual y reproductiva. Y el tema, como ustedes lo pueden estar viendo, que ella nos va a presentar es el abuso sexual, una mirada desde la psicología de la salud, con este enfoque que tenemos los psicólogos de la salud acerca de la prevención, la promoción y el habilitar a la población vulnerable y también relativamente sana a buscar el estado de bienestar. Le damos la bienvenida, maestra Carlota Tello. Estamos aquí listos para iniciar su charla. Muchas gracias. Muchas gracias, querida Rosa Marta. Muchas gracias por la presentación. Pues sí, ya terminé también la maestría en sexualidad y el doctorado en políticas públicas, lo cual me da pues posibilidades enormes de seguir trabajando con este tema, que es un tema que lastima mucho, vulnera mucho a las personas, ¿no? Entonces, pues sigo trabajando en Tejiendo Redes, sigo trabajando en Fundación Paz, y pues como me considero una psicóloga de la salud, que tengo medicina, no psicología, pero pues no importa, lo importante es dónde estamos trabajando y cuál es el compromiso, ¿verdad? Entonces, les voy a platicar un poquito cómo el abuso sexual genera este tipo de problemáticas psicológicas que son completamente prevenibles y atendibles desde la psicología de la salud. Entonces, muchas gracias por estar aquí.
Solo para recordar un poquito, bueno, hay varios antecedentes de la psicología de la salud. Hay uno en 1969 que el doctor William Schofield publicó un artículo en American en Psychologist como antecedente de la creación de lo que posteriormente se denominó psicología de la salud. Este doctor afirmó que solo el 9% de 4,700 artículos publicados entre el 66 y 67 de la Psychological Abstract se referían a temas no incluidos tradicionalmente dentro del campo de la salud mental. Es decir, en ese periodo se habían publicado muy pocos artículos sobre temas de aplicación de la psicología al campo de la salud. Y bueno, si nosotros y nosotras pensamos un poquito esto, me gustó mucho esta referencia porque nos podemos dar cuenta que las psicólogas y los psicólogos podemos hacer muchísimo por la salud de las personas, por lograr el bienestar de las personas, por hacer una prevención efectiva que la medicina no hace. La medicina más bien se enfoca en tratamientos, se enfoca en toda la atención a las enfermedades. Sin embargo, pues si aún así, si vemos todas las enfermedades que hay, pues vamos a darnos cuenta que las enfermedades curables son aquellas infecciosas, bacterianas, por ejemplo, o por hongos, pero muchas enfermedades virales, muchas enfermedades de otro tipo y todas las enfermedades crónico-degenerativas pues no tienen una solución solamente desde la medicina, sino que los psicólogos de la salud, al estar trabajando también estos temas, podemos aportar mucho para el bienestar de las personas. Entonces, bueno, pues ahí está esa parte importante. Ya dentro de la psicología de la salud como tal, pues tenemos a Stephen Weiss, a Lazarus, a Matarazzo, que proponen a la APA, a la Asociación Americana de Psicología, la incorporación de la psicología de la salud. Esto fue ya un poquito después, en 1979, cuando en el 1980, un año después, Matarazzo afirma que es el conjunto, la psicología de la salud, el conjunto de las contribuciones explícitas educativas y de formación, científicas y profesionales de la disciplina de la psicología para la promoción y el mantenimiento de la salud, prevención y tratamiento de la enfermedad, identificación de la etiología y los correlatos diagnósticos de la salud, de la enfermedad y de las disfunciones ligadas a ella, para el análisis y mejora del sistema del cuidado de salud y para la formación de la política sanitaria. Esto es súper importante porque el abuso sexual, vamos a ver en un momento más, cómo afecta la salud emocional de los individuos y también la salud física en un momento dado por toda la repercusión produciendo trastorno de estrés postraumático, depresión, ansiedad, lo vamos a ver en un momentito más. Entonces, también hay que saber que uno de los temas que provocan mayor sufrimiento durante toda la vida de la persona es el maltrato. Y de el abuso sexual infantil, es el peor de los maltratos. ¿Por qué es el peor? Porque es el que afecta profundamente la identidad de la persona, la intimidad de la persona. Es cuando se vive el abuso sexual, generalmente niñas y niños, ellos todavía no tienen un constructo ni cognitivo, ni emocional, ni cerebral, ni nada como para entender qué es lo que les está pasando. Entonces, es por eso que de repente, pues en la adultez se puede tener mucho sufrimiento relativo al abuso sexual vivido en la infancia. Estos estados psicológicos de ansiedad, depresión, estrés, etcétera, claro que influyen en nuestra salud. Todos nuestros sentimientos y emociones pueden tener efectos positivos o negativos para nuestro bienestar cotidiano. Entonces, si estamos arrastrando un tema que no hemos podido hablar, que no hemos podido solucionar, que causó, pues, de momento a lo mejor no supimos porque estábamos muy pequeños, pero muchas de las personas que viven abuso sexual en la infancia,
cuando empiezan la adolescencia, cuando empiezan la etapa puber, pues se dan cuenta de lo que les pasó y entonces viene un choque emocional muy fuerte que les produce un montón de situaciones adversas a su bienestar y entonces empieza esta parte de el sufrir y el buscar ayuda, etcétera, ¿no? Cuando se puede, pero a veces ni siquiera eso se puede. Entonces, todo esto, la rumiación, las pesadillas, el estrés, la angustia, etcétera, son estados psicológicos con mayores efectos en nuestra salud. Por ejemplo, el estrés, ¿no? Que se asocia a una gran variedad de signos y síntomas que generan malestar y que pueden llegar a enfermar a la persona y que también afecta sus relaciones interpersonales. Entonces, es una afectación de la parte social, de la parte comunitaria, de la parte personal, etcétera, porque también estas personitas que vivieron abuso sexual, pues tampoco van a tener como esta parte sana de desarrollarse en relaciones interpersonales, en noviazgos, en amistades, en grupos de amigas y amigos de manera sana, porque hay miedos profundos que se generaron por el abuso. El abuso, habíamos dicho que el abuso sexual es una forma de maltrato y que es el peor, la peor forma de maltrato que podemos, que puede vivir una niña o un niño, ¿no? Entonces, estas violencias y estos maltratos son definidos como cualquier acción u omisión no accidental por parte de los padres o cuidadores que compromete la satisfacción de las necesidades básicas. Pues sí, pero el abuso sexual es una violencia velada, es una violencia que no aparece como otras violencias con signos muy rápidos de explorar, de atender, de darnos cuenta qué es lo que está pasando con un niño o con una niña. Cuando hay violencias físicas y es revisado por el personal de salud, pues inmediatamente se supone que deben de tomar cartas en el asunto y que entonces necesitan saber de dónde vino ese maltrato físico. Con el abuso sexual no sucede así, porque el abuso sexual, al ser un proceso de seducción y al tener el poder como un medio para llegar a convencer a los niños o a las niñas, pues entonces es muy difícil de corroborar. Y también otra cosa muy importante es que mamás y papás no están preparados para la revelación del abuso. Entonces, imagínense que de cada 10 niñas y niños que viven abuso sexual, solo uno levanta la manita y dice, mamá, papá, me está pasando esto. Y mamá y papá, que no están preparados para recibir esta noticia, muchísimas veces no saben cómo reaccionar. Y entonces reaccionan primero con la negación, porque no pueden creer que una cosa así esté pasando con sus hijas y sus hijos. Hay muchísimos papás y mamás que cuando les hablas de esto dicen, ok, pues qué problema tan grande, de veras, ¿qué vamos a hacer? Pero bueno, eso en mi familia no pasa, ¿no? Y entonces se niegan a pensarlo siquiera, no creen que pueda ser dentro de la familia. Y principalmente se les educa a las niñas y a los niños de que no hablen con extraños, se les dice del señor del costal que se lleva a los niños malos o a los niños traviesos o a los niños que se alejan de sus papás en los lugares públicos. ¿Qué otra cosa nos dicen? Bueno, pues cuando yo era chiquita había gitanas, ¿no? En el pueblo donde yo vivía. Y entonces lo que decía mi mamá es, si no te portas bien, si te alejas de mí, si te pierdes, te va a robar una gitana. Les juro que todavía veo una gitana y se me sube la panza. O sea, son improntas que te quedan para toda la vida, para toda la vida. Sin embargo, nunca nadie habla de que si tu tío, tu primo, no sé quién, se te acerca demasiado, te hace sentir mal, te sientes incómoda o incómodo, tú puedes ponerle un límite o venir a decirme rápidamente. ¿Por qué? Porque eso es perverso.
Muchas mamás y papás me han dicho, es que ¿cómo vamos a desconfiar de nuestra propia familia? Eso es perverso. Y no tienen idea de cuántos niños y niñas he atendido desde 2010, que estoy con Fundación Paz hasta ahorita, en donde yo creo que, la literatura dice que alrededor del 85%, 80-85% de los abusos son cometidos por familiares. A mí me ha tocado más. Me ha tocado más del 90% de las personas que yo he atendido. O sea, por experiencia personal les puedo decir que esto sucede con mayor frecuencia por el abuelo, por el papá, por el padrastro, por el tío, por el primo. Alguien que está cerca de la familia y que no pudo completar una madurez sexual puede tener estos acercamientos sexuales con las niñas y los niños y hacerles mucho daño, físicamente tal vez, pero sobre todo emocionalmente. Entonces, esta parte, pues sí hay que tenerla como muy, ¿cómo les diré? Como muy cierta, porque esto es lo que está sucediendo. Antes de la pandemia teníamos la estadística en todo el mundo, no nada más en México, que de cada 10 niñas y niños que tú veas en cualquier lado, en tu familia, en la escuela, en la calle, en un parque, en donde sea, 2 iban a vivir al menos un episodio de abuso sexual antes de cumplir los 18 años. Ahorita son 3 y a veces un poquito más de 3. Entonces, ¿qué sucedió durante la pandemia? Que ese encerramiento que hubo, ese encierro, no se dice encerramiento, el encierro que hubo provocó que de repente algunos adultos y algunos adolescentes se sintieran muy mal por el encierro y entonces una cuestión que no tiene nada que ver con satisfacción personal, pero para ellos así fue, abusaron más de niñas y niños. Pero esto continúa, la pandemia ya se acabó y estamos viendo una gran cantidad de abusos sexuales en este momento. Entonces, bueno, lo que estábamos viendo es que el abuso sexual es una forma de maltrato y que compromete la satisfacción de las necesidades básicas, primarias, físicas como alimentación, abrigo y protección contra el peligro, y socioemocionales como la interacción sana, el afecto, la convivencia positiva, la atención a las niñas y los niños, la estimulación que requieren para su sano desarrollo, etcétera, ¿no? Entonces, pues volvemos a decir, el abuso sexual infantil es la peor forma de maltrato que hay. El abuso sexual infantil genera insatisfacción, sintomatología del estrés, ya lo habíamos dicho, trastorno de estrés postraumático, y hay 5 eventos que son los más traumáticos que puede vivir un ser humano. En 2009, ya hace ratito de esto y no se ha vuelto a publicar otro artículo alrededor de esto, de estos 5 eventos traumáticos, pero en ese momento la ONU dijo, lo más horrible que puede vivir un ser humano y que le causa trauma a largo plazo es vivir una guerra. Si viven en una guerra, probablemente si son de la parte que ganó la guerra, pues a lo mejor pueden más o menos estar bien y se recuperan y etcétera, aunque cuesta mucho trabajo. Si son de los perdedores, si durante la guerra sufrieron muchísimo, se perdió más de la mitad de su familia, etcétera, pues van a vivir un trauma por mucho tiempo. Ese es uno de los traumas que existen. Sin embargo, cuando hay condecoraciones a un soldado que sirvió a su país, etcétera, etcétera, pues ahí vemos como una contradicción en todo esto que hemos estudiado como los valores de los seres humanos y que de repente pues hay estas medallas y condecoraciones y esto a personas que fueron muy valientes, que mataron más o que salvaron más, etcétera, ¿no? Pero vivir una guerra pues es un trauma muy fuerte. Vivir en un campo de concentración es el segundo.
Y no porque los diga en este orden quiere decir que es más traumático el primero que el segundo, no. La ONU dice, estos 5 eventos son los más traumáticos que un ser humano puede vivir. Puede experimentar. Vivir en un campo de concentración donde no sabes si mañana te van a matar, si vas a poder salir de ahí, si vas a poder sobrevivir, si vives en la incertidumbre total, con hambre, con sed, con exceso de trabajo, etcétera, eso es terrible también para cualquier ser humano. Entonces, alguien que sale de ahí, pues qué barbaridad, como que vuelve a nacer. Otro de los 5 eventos es vivir un evento de la naturaleza que no se puede controlar. Un tsunami, un terremoto, un asunto que sea sumamente doloroso para la persona, pero totalmente incontrolable desde su ser. Y entonces quien vive un terremoto, un tsunami o cualquier evento de la naturaleza y sale vivo, bueno, pues es también como volver a nacer, ¿no? El cuarto evento es un secuestro. Quien ha vivido un secuestro de cerca o quien ha sido secuestrado en esta modalidad tan tremenda que puede vivir un sujeto, pues una persona pues va a ser sumamente traumático también. Y el evento que sigue, que sería el quinto, pero no menos traumático que los demás, es el abuso sexual infantil. Con la salvedad de que quien vive una guerra y vive, quien vive un secuestro y vive, quien vive un campo de concentración y sobrevive, quien vive un evento de la naturaleza terrible y sobrevive, pues puede hacer muchas cosas con su recuperación. Puede hacer películas, puede hacer libros, puede ir a dar conferencias, puede trabajar para la paz, puede hacer muchísimas cosas. Pero alguien que vive un abuso sexual infantil no tiene suficiente carácter, valentía, fuerza, etcétera, como para estar separando enfrente de otros grupos a contar lo que le pasó. Entonces lo vive en silencio, porque cuando lo vive ni siquiera sabe qué es lo que está viviendo. Entonces es una experiencia traumática de por más por la posibilidad de que lo viva en silencio, solito o solita, que no sabe a quién contar. Doctora Carlota, no se van viendo el avance de las diapositivas. Una disculpa por la interrupción. Gracias, no pasa nada. No lo avancé todavía. Nada más estaba platicando estos 5 eventos traumáticos que puede vivir un ser humano. Entonces, ese es el gran problema del abuso sexual. Y también hay que recordar que, bueno, ya se los dije, pero se los vuelvo a decir, que el poder es lo que mueve el abuso sexual. El que puede más es el que abusa. ¿Y por qué puede más? Porque tiene más información, porque es mayor, porque tiene influencia social sobre la niña o el niño, porque tiene influencia afectiva también sobre la niña o el niño. Entonces, hay una autoridad en la persona que está ejerciendo el abuso sexual y esta autoridad va a convertirse en manipulación y control. Se da el abuso porque hay un poder de uno sobre otro. Esto puede ser simplemente por la edad o por la relación desigual de la persona que está viviendo el abuso y de la persona que lo está ejerciendo, del perpetrador. ¿Qué es el abuso sexual infantil entonces? Pues es cualquier forma de contacto de naturaleza sexual por parte de un adolescente o adulto hacia un menor, con el fin de estimular o gratificar la sexualidad de quien lo lleva a cabo. Puede ser con o sin contacto físico. Ahorita vamos a explicar un poquito de eso porque cuando escuchamos abuso sexual, muchas personas dicen, es violación. Y entonces, de repente, mamás o papás que viven la revelación del abuso por parte de un menor, entonces dicen, pero es que no lo violó, entonces no hay abuso sexual, ¿no?
Pero pues no, la violación es violación, el abuso sexual es abuso sexual y puede ser con o sin penetración o también puede ser con o sin contacto físico. Cuando, por ejemplo, cuando un adulto se desnuda delante de un niño o de una niña y lo obliga a mirarlo y se puede masturbar, por ejemplo, y lo obliga a mirarlo, eso es abuso sexual. Cuando un adulto mira a un niño y lo obliga a que se desnude y a mirarlo, aunque no lo toque, es abuso sexual. Cuando un adulto o un adolescente le muestra pornografía a un niño o a una niña, que esto es muy frecuente, porque la niña o el niño no saben lo que están viendo, pero hay una excitación en ellos que no saben qué es. No se sabe si es excitación sexual, no se sabe, porque ni siquiera saben los conceptos, ni siquiera pueden tener como una opinión para decir, no quiero ver eso o cualquier cosa. Se asustan, les da miedo, pero lo siguen viendo y esto los adultos lo aprovechan, es sumamente perverso, lo aprovechan para empezar a tocar a las niñas o a los niños, ¿no? Este abuso sexual se presenta en todas las clases sociales. Es un mito pensar que solo en clases sociales bajas o solo en clases sociales muy altas, donde no hay valores o no hay educación, etcétera. Es en todas las clases sociales. El abuso sexual no discrimina. Es perpetrado por hombres hasta un 87%. Ustedes podrían haber pensado, bueno, ¿por qué esta señora Carlota nada más está hablando de los tíos, de los abuelos? ¿Y por qué no dice las abuelas, las tías? Porque la mayoría son hombres. Esto dado por el machismo y la cultura patriarcal que vivimos, donde los hombres creen, sienten y durante muchos siglos, esto es motivo de otra conferencia, han pensado y han sabido que ellos son los dueños de las mujeres, de las niñas y de los niños. Más del 70% ocurre en casa, no ocurre en el parque, no ocurre en la escuela, más del 70% ocurre en casa. Los perpetradores son conocidos y de confianza. Son de confianza para los adultos, madre, padre o cuidadores primarios de los niños, y también son de confianza para las niñas y los niños. Solo 1 de cada 10 niñas o niños que lo viven pedirá ayuda y ve tú a saber con qué se encuentren, porque como no hay suficiente educación sexual en papás y mamás en México, como no hay suficiente información sobre el abuso sexual, pues a lo mejor no reaccionan de una manera positiva, a lo mejor lo niegan, a lo mejor le dicen, bueno, pues a mí también me pasó, hombre, ya vete a dormir, mañana será otro día, que me ha tocado muchas mamás que contestan eso, porque pues hay poca participación de la sociedad en la prevención del abuso sexual infantil. Hay desconocimiento del abuso y de su impacto. Creen que se les va a olvidar. Estaba muy chiquita, fue a los 3 años. Yo creo que ya cuando sea adolescente ya no se va a acordar, ¿no? Hay dificultad de acceso a la información especializada, porque tampoco hay tantos psicólogos especializados en esto. Y si una mamá le cree a su hijo o a su hija de lo que sucedió y va con cualquier psicólogo, no van a tener la formación para poderlo sacar adelante. Entonces, también eso es importante. Hay una débil legislación y sanciones que últimamente sí han estado más, se han renovado. Ya son 7 años de prisión cuando se compruebe. No pueden salir bajo fianza, etcétera. Pero tal vez 1 de cada 10,000 denuncias haya la posibilidad de que esté en la cárcel. Es impresionante la impunidad, impresionante. La confusión de los procesos de denuncia. Hay falta de asociaciones y profesionales capacitados en el tema, ya lo había dicho, y es una realidad, ¿no? Entonces, hay mucho que hacer en la prevención. También hay mucho que hacer en la atención. Tenemos que cortar esta cadena en donde alguien vivió abuso y después
se convierte en abusador. Esto no es el 100%, pero sí hay un gran porcentaje. Entonces, es una cadena que continúa en las comunidades, en las familias, etcétera. Es muy importante también que recordemos que este es un asunto transgeneracional. Cuando hubo abuso atrás en la familia, en los abuelos, en los padres, etcétera, y nunca lo abrieron, nunca lo dijeron, etcétera, se va a volver a repetir. Y si en esta generación no se dice, se va a volver a repetir. Por eso me parece y considero, y se los he dicho, el niño que habla o la niña que habla es una niña valiente, que va a generar bienestar y va a generar seguridad dentro de esa familia y va a sanar ancestros y probablemente a todos los que continúan, porque no se va a repetir el abuso. Perdón, me voy a cambiar de lugar por mi hija, ¿eh? Aprovecho el espacio que está dejando la doctora Carlota para pedirles, por favor, tenemos un iPhone Ali en los identificadores de pantalla. Si me puede anotar su nombre, por favor, porque posteriormente si quiere algún reconocimiento no lo podemos hacer porque no tenemos su nombre como que hubiera asistido a la charla. Entonces, iPhone Ali, si puede cambiar el nombre del identificador de pantalla o ponérmelo en el chat. Gracias. Muchas gracias, Clelia. Muchas gracias a todas y a todos. Espero que acá no se escuche tanto, porque de repente se alocó mi perra que está en el patio. Entonces decíamos, en México, 1 de cada 5 niñas o niños viven abuso sexual. En más de 50% hay evidencias de situaciones incestuosas y el 80% son amigos, vecinos, parientes, ¿no? De acuerdo a lo que vamos viendo. ¡Ay! Ya. ¿Por qué importa tanto el estudio del abuso? Pues por los procesos psicológicos que genera. Por ejemplo, depresión 2 veces más que en la población que no ha vivido abuso, trastornos de la personalidad 5 veces más y procesos biomédicos que aumenta hasta 4 veces el riesgo de tener una enfermedad en la adultez. Dolor emocional 6 veces más, consumo de drogas legales e ilegales también está presente y mayor trastornos psiquiátricos que se presentan más en las mujeres. Pero bueno, recordemos también que el abuso sexual tiene más estadística, la estadística es mayor en niñas que en niños, ¿no? De cada 10 niños y niñas que son abusados, 6 son niñas y 4 son niños. Tampoco se queda tan atrás, pues, pero sí es mayor la población de niñas. Y bueno, ¿qué sucede con estas personas que son vulnerables por el mismo estrés, la ansiedad y la depresión que van viviendo durante toda su vida, por todos los conflictos emocionales que van teniendo de si hablan o no hablan, o cuándo hablan o a quién le dicen, etcétera? Pues van teniendo una vida de sometimiento, una vida donde hay otros abusos que se cometen a ellas y ellos durante su desarrollo hacia la adultez. Durante la adultez también hay una estadística en los Estados Unidos que dicen que más de 1 mes al año se pierde porque la persona se siente mal, porque se tuvo que retirar de su trabajo, porque algo le detonó otra vez recordar todo lo del abuso. Hay una pérdida tremenda de no solo, bueno, en Estados Unidos les gustan esas estadísticas, no solo de horas laborales, sino también de horas pues de esparcimiento, de relaciones interpersonales, etcétera. Porque ya habíamos dicho también que al haber vivido un abuso puede producirse o generar
hipersexualidad y también hiposexualidad. O sea, no quiero que nadie me toque, no quiero tener novio, no quiero que nadie se me acerque. O de repente es muy triste ver algunas adolescentes desde muy jóvenes a decir, pues con cualquiera que me invite a un café, pues me acuesto si quiere, porque pues, mi cuerpo ya no importa. Ya lo tocó tanto mi tío, mi primo, o quien sea, que mi cuerpo no importa. O sea, si el otro quiere, lo puede tomar, objetivizándose ellas mismas, ¿no? Con los chavos sucede también, pues que andan buscando una pareja y otra y otra y otra. A lo mejor se quedan con una, pero son muy infieles porque están constantemente buscando algo que no pueden encontrar hasta que sanen esa parte. Pero desde eso me ha tocado, por ejemplo, alguien que no podía tener relaciones sexuales, un varón de 28, 29 años, que cada vez que se acercaba y que decía, ahora sí voy a poder, ahora sí voy a poder, tengo ganas, es consensuado, nos queremos, no, se levantaba a vomitar. Entonces no podía tener vida sexual como él quería, ¿no? Pues como Dios manda, como dicen por ahí. Entonces, sí es como muchas repercusiones emocionales que no dejan que las personas se desarrollen adecuadamente. El abuso sexual habíamos dicho que era directo o indirecto, físico o sin contacto físico. Ambos son igual de peligrosos y generan heridas emocionales y trauma. A mí me impresionó mucho, ya tenemos tiempo trabajando con los abusos sexuales de los pederastas en línea. Déjenme decirles que hay 1 millón de pederastas continuamente, todo el tiempo, 1 millón todo el tiempo, lo ha estudiado UNICEF y la OMS y la ONU, todo el tiempo tratando de pescar niñas y niños por medio del Internet. Estas personas lo que hacen es engañar a las niñas y a los niños para pedirles fotos de ellos y poco a poco incluso les llegan a dar dinero por esas fotos o fotos de sus amigas y amigos de la escuela. Por eso se volvió tan de moda todo el sexting y toda la parte de tener fotos en las escuelas de las compañeras y los compañeros, ¿no? Se hacían novios en 5º de primaria, en 6º de primaria y empezaban los nudes y los packs y entonces no era solamente para mostrarlos a sus compañeros y mostrar un niño de 6º de primaria cuántos nudes había conseguido de sus compañeras, sino también para venderlos. Y esto ha convertido a México en el principal productor de pornografía infantil, que déjenme decirles, ya no se llama pornografía infantil, porque la pornografía es otra cosa. Esto se llama ahora material visual de sexualmente explícito de niñas y niños. México es el principal productor y también esto lleva a la trata. Entonces, no solamente es toda esta parte de repercusión emocional que viven las personas cuando viven abuso sexual en la infancia, sino también toda esta parte que es un problemón de la trata, ¿no? Y México en primer lugar, ¿sí? Si recordamos el modelo integral en donde el modelo biopsicosocial, y lo recordando a Díaz Guerrero, cultural también, porque tiene que ver la cultura en esta parte del abuso sexual, pues hay factores psicológicos, biológicos, sociales y culturales que afectan nuestra salud. Y nuestra salud va a ser afectada por el abuso sexual con trastornos depresivos y bipolares, trastornos de ansiedad, elevada frecuencia del trastorno por estrés postraumático, el trastorno límite de la personalidad, conductas autodestructivas. Hay una gran cantidad de chicas y chicos que se están cortando porque no quisieron como cerrar su cuerpo, como no sentir, pero ahora quieren sentir y entonces empiezan a cortarse, ¿no?
no hacen sus obligaciones, sus tareas, etcétera, viven conductas de riesgo desde muy jóvenes, fumando, tomando o ingiriendo sustancias adictivas de cualquier tipo, ausencia de autoprotección, de autoestima, entre otras, ¿no? Conductas autolesivas, ya dije, ideas suicidas e intentos de suicidio y baja autoestima. Detectado en el 72% de la muestra con la presencia variada de uno u otro problema emocional de los que les he comentado, niñas y niños que son presa fácil para la trata, como ya lo habíamos dicho. Incluso digo, más allá de hacerle publicidad o no a la película que hizo Eduardo Verástegui, en una conferencia donde le preguntan cómo fue que se involucró en este tema de la trata, etcétera, él dice, esto de la trata empieza en casa con el abuso sexual infantil. Me impresionó mucho cuando escuché eso. El abuso sexual infantil predispone para la ansiedad y la depresión, para tener culpas, porque muchas veces la persona que vive el abuso siente que ella provocó, aunque sean pequeños, aunque tengan 8 o 9 años, se sienten culpables porque dicen, es que yo hice algo para provocar a esta persona, para que tocara mis órganos sexuales o para obligarme a tocarlo a él, etcétera, ¿no? Hay insatisfacción sexual en la adultez y muchos riesgos en niñas y niños pequeños. Hay regresiones. Una niña o un niño que ya controla esfínteres y deja de controlar por un tiempo, que tiene miedos irracionales en la noche cuando ya no los tenía. O sea, por eso mamás y papás deben de estar atentos en las conductas que presentan sus hijos y sus hijas, ¿no? El programa que nosotros hicimos para papás se llama Escáner, que con una escaneada a nuestras hijas e hijos pudiéramos darnos cuenta si algo así les está pasando. Y entonces amorosamente acercarnos a ellos para que nos platiquen. ¿Por qué afecta tanto el abuso sexual infantil? Además de estos problemas emocionales, porque transgrede lo más profundo, personal e interno de la intimidad del ser humano. Porque produce el trastorno de estrés postraumático y otros problemas emocionales, incluso ideación suicida o suicidios. Relaciones interpersonales insatisfactorias a corto y largo plazo, conductas antisociales y abuso de sustancias, problemas funcionales biomédicos, dolores de cabeza, gastrointestinales, cansancio, fibromialgia sin causas aparentes, problemas sexuales, hipersexualidad en la adultez, problemas para relacionarnos con la pareja, sexualidad insatisfactoria y disfuncional, revictimización. Esto quiere decir distintas formas y agresores a lo largo de la vida que vamos aceptando, incluso parejas violentas, parejas pues que no tienen como esta parte amorosa y no tienen una buena relación de pareja. Falta de autoestima y riesgos para ser víctimas de la trata, trastornos obsesivo-compulsivos y trastornos disociativos. Las fases del abuso sexual, ya lo había más o menos platicado, pero es una fase de seducción, en donde hay un acercamiento poco a poco al niño, a la niña para ir ganando confianza. Luego se da la fase de interacción sexual abusiva y esto después los lleva a la fase del secreto. Y esta fase del secreto puede ser sumamente seductora y decir esto es entre tú y yo, porque tú y yo nos queremos muchísimo y esto lo vamos a hacer nada más cuando estemos solos y nadie lo tiene que saber. O puede ser muy agresiva y decirle a la niña o el niño, tú eres un escuincle inútil que nadie te va a creer si lo dices. Así es que yo soy el adulto, a mí todo el mundo me quiere y a mí me van a creer. Pero si lo dices, pues el que va a quedar mal eres tú y todo el mundo se va a burlar de ti. O sea, puede ser completamente, bueno, las dos formas son perversas, pero es una manipulación tremenda a las niñas y a los niños. Y bueno, pues hay que pensar en que esto es violencia sexual y hay que hacer la prevención, ¿sí?
de acuerdo a los grupos etarios, obviamente, y ayudar a resolver la sintomatología que se presente. La sexualidad ha sido en nuestra cultura un espacio de peligro más que de placer por esta falta de educación sexual integral que busca que las personas sean dueñas de sí mismas, de sí mismos, con una sexualidad que ya sabemos que la tenemos desde que nacemos hasta que morimos y que todo el tiempo está presente y que debe de ser nuestra, con nuestra decisión. Entonces, tenemos que enseñar a las niñas y a los niños desde pequeñitos a decir, mi cuerpo es mío, ¿no? Y bueno, las áreas de aplicación de la psicología de la salud, yo creo que ya fueron ustedes registrando esto, pero dentro de la prevención y atención del abuso sexual, pues estas áreas de aplicación de la psicología de la salud están potenciar recursos protectores y de resiliencia, como amor, afecto, amistad, alegría, optimismo, prevención en todas las diferentes modalidades, modificación de conductas y hábitos de riesgo, generación de hábitos y estilos de vida sanos, como el descanso, el disfrute del ocio, la alimentación, la higiene, el sexo, la familia, educación para la salud, educación sexual, obviamente, actividad física, control de las variables como ansiedad, estrés, depresión y hostilidad, aprendizaje de competencias y habilidades básicas, como relajación, autocontrol, solución de problemas, comunicación, búsqueda de apoyo social, vivir en comunidad, por supuesto, es súper importante, formación de profesionales para prevenir y atender cuestiones socioculturales que generan abuso sexual infantil, la educación en todas sus formas y las intervenciones comunitarias, entre otros. De todo el listado que tiene la psicología de la salud, como que creo que estos son sumamente claros, ¿no? La sexualidad en el tiempo, bueno, pues fue al principio no había normatividad a la sexualidad hegemónica, todo estaba bien, después en la Edad Media se hizo pecado, en la Edad Moderna delito, en la Edad Contemporánea enfermedad y bueno, últimamente estamos trabajando mucho en educación integral de la sexualidad para decir, está bien, que vivas tu sexualidad de acuerdo a tu decisión, de acuerdo a lo que tú quieres, siendo dueña de tus decisiones y de tu cuerpo. Y en la prevención del abuso sexual, pues desde la psicología de la salud, qué hacer para estar sanas y sanos, promoción de la salud en todos sus aspectos, promoción y prevención de los riesgos, prevención de los riesgos para enfermar y todas las influencias psicológicas para estar pues lo más sanos posibles. La psicología de la salud con intervenciones no invasivas pues nos da muchas posibilidades de acercarnos a este problema. Hay que resignificar la problemática, hay que trabajar las emociones de la persona para que trabajen a favor de ella y no en contra. Y todos los procesos socioeducativos, que bueno, ya repetí como 50 veces la educación sexual, educación para la vida, la meditación, el yoga, el acompañamiento con técnicas específicas. Y bueno, pues eso era lo que yo les quería compartir hoy. Estoy abierta y encantada por si tienen alguna pregunta, comentario. Muchísimas gracias por la oportunidad, Clelia y Rosy y Fabi, que por ahí debe de estar también. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Carlota, y te pido una disculpa, pero no tenía tu CBU. No te preocupes, está perfecto. Ok, ajá, pues queda abierto, muy interesante todo el trabajo que has venido haciendo y lo que sigues haciendo, ¿no? Como proyectos y demás. Y la importancia que tiene la psicología de la salud como este ente, ¿no? De poder plantear programas de prevención y promoción de algo que ya parece que es algo tan cotidiano en nuestra sociedad y sin embargo creo que el mover y el modificar creencias de socioculturales pudiera abrir un poco más la perspectiva del cuidado de los niños, las niñas y personas vulnerables. Creo que es bastante interesante lo que nos has planteado,
y demás. Entonces, quedaremos abiertos sobre si tienen dudas para la doctora Carlota Tello Vaca. Adelante, pregunten. Fíjate, Rosy, que me doy cuenta que es un tema del que no quisiéramos saber, ¿no? Esto lo he venido viviendo a lo largo de estos 13 años de trabajar este tema, porque la mayoría de la gente no quisiera saber. No me quiero enterar que esto existe, porque si no lo pienso, igual y no llega a mi casa, ¿no? Y creo que debería de ser al contrario. Deberíamos ya de perderle el miedo y de trabajar a favor de las niñas y los niños para que esto no suceda. Pero da miedo, da miedo. Entonces estás hablando de esta importancia, ¿no? Que tenemos los psicólogos de la salud, que trabajamos en escuelas, en grupos, hasta en grupos religiosos, ¿no? Sí. Que podemos hablar de este tema sin tabús y con una claridad, como tú lo has expresado aquí. Creo que nos estás dando una alternativa de trabajo para muchos integrantes que se están integrando también a estos webinars, como líneas de trabajo, y que, bueno, ALAPSA tiene dentro de sus atributos y que podemos seguir dándoles y damos asesoría profesional y también en investigación sobre estas temáticas, lo cual creo que deberían de ser considerados por los que están aquí presentes y podemos difundir. Bueno, tiene levantada la mano la maestra Fabiola de Santos. Adelante, Fabi. Hola, buenas noches a todos. Muchas felicidades, Carlota. Yo tengo una pregunta. Comentabas al iniciar tu participación que acabas de concluir un doctorado en políticas públicas. Entonces te quisiera preguntar, ¿cómo políticas públicas, qué podemos proponer para prevenir es toda la problemática que tú has planteado, el abuso sexual, con todas las consecuencias de salud física y mental que has mencionado, y muchas otras cosas que luego se derivan, como la trata y en fin, todo lo que has hablado? Entonces me hace muy importante el punto de cómo sociedad, en cuanto a políticas públicas, ¿qué se podría proponer en ese sentido? Fíjate que lo primero para hacer una política pública es que se sepa. O sea, llevarlo a todos los grupos sociales, a lo más que se pueda, padres de familia en las escuelas, padres y madres de familia en las iglesias, todo el gremio de psicología y de medicina. Con los pediatras he trabajado muchísimo, pero lo primero que se tiene que hacer para hacer una política pública es como sensibilizar a la población de un problema, y de un problema que no es pequeño, ¿no? Pero como no estamos preparados, es que a veces me siento como cuando trabajábamos para la prevención del VIH-Sida. Como no sabíamos nada de sexualidad, pues hablar de VIH era súper tremendo, ¿no? Porque primero tiene que estar la base de la educación sexual integral para poder hablar de estos temas. Entonces, a veces les he dicho, por ejemplo, en una conferencia que di a 60 pediatras, les decía, me siento igual, siento que tenemos esa deuda con las niñas y los niños. No hablamos de sexualidad, no hablamos de VIH-Sida, no hablamos de infecciones de transmisión sexual, no hablamos de abuso sexual infantil. Como que es una deuda que está ahí. ¿Por qué? Porque nos falta esta parte de la educación integral de la sexualidad. Entonces, yo te diría, primero es la sensibilización de los diferentes grupos de una población, y después ya ir como presentando proyectos a las diferentes cámaras para que se haga, ¿no? Ahorita lo que hemos logrado es, por ejemplo, aumentar la pena, que tampoco estoy de acuerdo que eso resuelve nada, porque, bueno, finalmente los procesos administrativos a los que se encuentra una mamá cuando va a hacer una denuncia sobre abuso sexual son tremendos. De veras, conocemos una mamá que fue increíble porque
con un abogado, con otro, y todo el mundo se le rajaba al final. Entonces, ella misma se puso a estudiar qué es lo que tengo que hacer para que realmente este sujeto pederasta esté en la cárcel. Y ella misma lo logró. O sea, es increíble, ¿no? Ella misma llevaba las evidencias, ella misma decía, pero es que el artículo no sé qué nos dice tanto. O sea, ella, es impresionante. Pero hay mucha gente que desiste, ¿no? Entonces, tendríamos que trabajar con la población, no solo en aumentar las penas, sino también en generar como esta protección de las niñas y los niños, que aunque no sean mis hijos, son niñas y niños y me voy a involucrar en protegerlos. No me voy a hacer de la vista gorda. No sé cómo podemos lograr eso, pero tendría que ser una política pública. Muchas gracias. A ti. Muchas gracias. Rodrigo Cano, maestro, adelante. Muchas gracias, felicidades, doctora, excelente Rodrigo. exposición. A mí me preocupa la hipersexualización que se está teniendo de los asuntos estos de que los niños tienen derechos sexuales, ¿no? Ajá. Como política pública o como acción social, ¿qué debemos hacer? Yo personalmente pienso que la educación sexual es al igual que la religiosa, es una tarea de familia. No tiene que ser una acción del gobierno que nos esté impulsando esta política de hipersexualización de los jóvenes, ¿no? ¿Qué opinas? Ajá. Fíjate que tengo ya varios años con esta discusión con diferentes grupos, y yo digo, sí tendría que ser de familia, siempre y cuando la familia estuviera capacitada. Pero si la familia solo va a negar y solo va a decir, no, ni lo pienses hasta que te cases, ahorita no puedes ni pensar nada, y no se les va a hablar de nada porque la misma familia no sabe, pues es por eso que el Estado tiene que provocar que se dé educación sexual en las escuelas. O sea, sería maravilloso que todas las familias, que papás y mamás tomaran cursos de educación sexual, para poder hablar con sus hijas y sus hijos, pero no sucede así. Entonces, pues yo lo que digo es, pues si hay un gobierno responsable, pues tiene que hacer algo por medio del Estado, por medio de la Secretaría de Educación, para llevar toda esta información a las niñas y a los niños, porque la ignorancia va a hacer que sean presas fáciles para el abuso sexual. Desde 1936, que fue la primera aproximación a la educación sexual con Eduardo Bassols, por allá en el gobierno, no me acuerdo de qué presidente, pues los padres de familia se pusieron en huelga y dijeron, no llevamos a nuestros hijos y les van a dar educación sexual. Y en ese momento la problemática era que se embarazaban muy jóvenes las chicas, muy jóvenes. Y entonces había mucha mortandad de niñas por los embarazos, pero pues ahí se negó. Entonces, desde 1936 hasta la fecha seguimos con este discurso de quién es la prerrogativa de la educación sexual, de las familias o del Estado. Y seguimos con este lío. Entonces, tiene que ser de alguien, ¿no? Tendríamos que estar más involucrados en las escuelas, haciendo reales esta comunidad educativa que hemos planteado desde hace mucho, donde docentes, padres y madres, administrativos y niñas y niños tuvieran la información pertinente respecto a la sexualidad de acuerdo a los grupos etarios, de acuerdo a lo que van necesitando las niñas y los niños, saber sobre su cuerpo y sobre las relaciones. Eso es lo que opino. Perdón, no, a lo que yo me refería en particular es el manejo ideológico, más que la educación sexual, que lo disfrazan como educación sexual. No, pues aguas con eso, no estoy de acuerdo con eso, pero sí estoy de acuerdo con la educación sexual integral. Claro. Gracias. Gracias a ti, Rodrigo. ¿Alguien más? A ver, ¿alguien más tiene alguna duda, pregunta? Yo me quedo con muchas incógnitas que ya luego te las escribiré.
Claro que sí, con mucho gusto. Ahí hay que aprovechar ese espacio que tienes con estas asociaciones y demás para poder impulsar políticas sí, públicas que impacten, ¿no? en una modificación. Creo que muy interesante, nos dejan retos y demás. Yo te agradezco mucho, Josefina Herrera. José, adelante. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, a mí me saltan muchas interrogantes, porque estoy totalmente de acuerdo que debe de hablarse de sexualidad de manera natural con los niños desde pequeños, precisamente para que ellos tengan la capacidad de identificar entre lo bueno y lo malo, si se le puede poner un adjetivo calificativo, o lo que está permitido en su cuerpo y lo que no está permitido. Sin embargo, Ya no te escuché. Se cortó, José. Se cortó. perdón, ¿sí me escuchan? Sí, ya. Ok. Yo creo que el comentario del maestro Rodrigo, espero que tenga que ver con esto, de que los programas de estudio de educación sexual no están bien estructurados. Les dan muchas cosas mal dadas y las personas que las dan no están capacitadas para ello. Claro. Sí, y entonces de ahí surgen más problemas, porque lo que no habían pensado los jovencitos o los niños, entonces con la mala información y con la mala transmisión que les dieron, empiezan a crear fantasmas en su cabeza y entonces empiezan a querer experimentar lo que no se habían imaginado, lo que no habían pensado. Y sigue habiendo muchísimas cuestiones de embarazos en niñas pequeñas. Yo me he enterado en niñas de 5º y 6º año de primaria que salen Sí. a los 9 o 10 años ya están ovulando y entonces se embarazan a esa edad. Sí. Fíjate que tienes razón en la parte de la estructura y de la falta de capacitación de los maestros. Por supuesto. Hay programas muy buenos de sexualidad, por ejemplo, a finales del sexenio antepasado y principios del sexenio pasado, hubo unos programas de educación sexual muy buenos, muy buenos. Los hizo AMSAC con el liderazgo del doctor Eusebio Rubio. Si ustedes se meten a la página de AMSAC, ahí están y los pueden descargar, todos los programas de educación sexual. Sin embargo, no se dio capacitación a los maestros. Entonces, si maestras y maestros no saben cómo utilizar bien estos programas, o sea, se hizo un manual para maestros, ahí está también, pero no se les dio esta capacitación que a mí me encantaría que se les diera. Cuando empecé yo a trabajar toda la parte de educación sexual, sí capacitamos muchos maestros en Jalisco, en el Estado de México, en Colima, en Querétaro. Híjole, en Querétaro estuvimos 2 años. Y los maestros, todo el personal docente apreciaba muchísimo esta capacitación, pero no se hizo en todo el país. Estoy de acuerdo contigo. Ahora, ¿quién está educando a los niños en sexualidad en este momento? La pornografía. Niñas y niños están viendo pornografía de los 8 años en adelante. ¿Quién se las mostró? No lo sé. Pero hay una pornografía tan violenta que los Playboy que veíamos nosotros en la adolescencia eran arte a comparación de lo que ven ahorita. Entonces, ahí hay un peligro espantoso y no podemos dar marcha atrás. Es terrible porque no le vas a prohibir a tu hijo de 10 años que use la computadora, que no tenga celular, que no se meta a ningún red social, etcétera. Entonces, ahí es donde está el peligro. Tenemos que educar sexualmente para que las niñas y los niños no se metan a ver esas porquerías.
porque las están viendo. Y en Guadalajara tenemos la estadística de que de los 8 años en adelante están viendo esto. Ajá, entonces es un problemón por donde quiera, como lo veamos, pues. Ajá. Pues grandes retos, doctora. Grandes Vamos retos. a trabajar, yo creo, y lo podemos, ya nos estás dando ideas para el plan de trabajo de ALAPSA. Ya Clelia estoy viéndola sonriendo de que estábamos en esto planteando. Y bueno, aunque son poquitos el día de hoy, muy interesante, muy intenso y creo muy interesante este tema. Y bueno, algo que yo creo que la doctora Clelia les va a hacer llegar a todos es que pronto vamos a tener una asamblea. Somos varios y va a ser una primera asamblea, creo que en septiembre. Entonces ya con antelación nosotros vamos a poderlos comunicar. Y también vamos a tener nosotros nuestra reunión en ALAPSA y vamos a publicar las fechas de las próximas conferencias muy interesantes que vienen. Yo muy agradecida con todos ustedes del interés y cada día son temas que nos llevan, ¿no?, a una reflexión, pero también que esto pudiera pues matizarse y llevarse como proyectos de manera conjunta, y aquí estamos de varios estados, entonces creo que podemos hacer un trabajo muy interesante. Muchísimas gracias, doctora Carlota, por su participación, increíble. Muchas gracias a todos los que han comentado y el interés que nos dejas. Creo que tenemos mucho trabajo.